Muy buenos días, hermanos, amigos y a todos los radioyentes de este canal que, como siempre digo, tanto edifica como es Radio Solidaria. Mi nombre es Diego Martín y como cada jueves tengo la bendición y el privilegio de compartir con todos ustedes desde esta bella tierra, como es Irlanda, un pensamiento a modo de devocional. Desde aquí, poder llegar a todos ustedes a través de las ondas para llevar un mensaje. Como suelo decir siempre, es un privilegio y además una responsabilidad que Dios me encomienda. Ser atalaya, ser ese vocero que Dios usa para dejar su voz en este mundo en el que vivimos. Sé que no soy el único y quizás tú también quieras unirte para levantar tu voz y transmitir a los que te rodean el mensaje que viene de lo alto. Ser instrumento para llevar la buena nueva y también poner luz en nuestro diario vivir. Cada día puedo darme cuenta que la necedad se está normalizando en nuestra vida. Puedo mirar a un lado y al otro y veo cómo la gente se vuelve necia y no se da cuenta. Puede parecer grosero esto que digo, pero en realidad las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay que llamar las cosas por su nombre porque podemos ser necios y no darnos cuenta. Precisamente es una de las características de ser necio, es creer que uno no lo es. Y hace unas semanas, pude conocer unas circunstancias muy tristes y a la vez terribles. Y es que un hermano querido, había caído, había pecado, y ello había traído consecuencias, como todo pecado trae consecuencias. Podemos recordar a David, cómo su pecado tuvo consecuencias en su propio hijo, que murió. Y leí una frase que nos puede hacer entender esto. Y dice así: cuando un padre peca ante los ojos de Dios, el pecado es suyo, solo suyo. Sin embargo, las consecuencias de su pecado pueden llegar a afectar y ser devastadoras para toda su familia. Cuando el liderazgo peca, los que están tras él pagan las consecuencias. Y el mensaje de hoy va sobre esto. Todos hemos pecado y en muchas circunstancias, pero corremos el peligro de llegar a excusarnos en que el pecado es cosa nuestra con Dios y que nosotros somos solo los responsables de ello. Y eso es cierto, pero dependiendo de dónde estás, dependiendo de cuál es tu responsabilidad, dependiendo de cuál es tu autoridad, dependiendo de cuál es tu situación, las consecuencias de tu pecado salpican a mucha gente. Un ejemplo muy claro que todos vamos a entender: un padre borracho. El pecado es suyo, pero tenemos la certeza que su hijo, su esposa, su familia van a sufrir las consecuencias. Un hogar empobrecido, un hogar lleno de tristeza, un hogar lleno de dolor por el pecado de alguien que está al frente. Y si hay pecado en nuestra iglesia, también va a ser doloroso. Y la corrección es dolorosa. Pero es que si el pecado llega al liderazgo, todo lo demás se tambalearía. Es obvio que todos pecamos y no estoy dejando de lado todo lo que la palabra de Dios dice sobre cubrir al hermano, sobre amar, perdonar, sobre la misericordia. Pero al mismo tiempo, este tema es importante hablarlo y tenerlo en cuenta, no solo porque otros con su pecado en su situación hayan hecho un daño a la iglesia o a su familia, sino porque tenemos que estar alerta y despiertos, que sepamos que no podemos permitir ser nosotros los que pequemos de tal manera que arrastremos a los que nos acompañan. Esto se ve muy bien, por ejemplo, cuando miramos nuestra sociedad y vemos cómo tenemos gobernadores, políticos, dirigentes, corruptos, sin escrúpulos, que hacen y deshacen leyes según sus antojos, y aunque el pecado es de ellos, porque deberán de dar cuenta ya que toda autoridad está puesta por Dios, pero al mismo tiempo somos los demás los que sufrimos sus decisiones y desvaríos. Pero tú no te dejes engañar por tu egoísmo, de que tus pecados son solo cosa tuya, porque no vives aislado en una montaña o en una cueva. Tienes familia, vives rodeado de gente. Este domingo precisamente pude asistir a un culto en una iglesia en el sur de la isla y el pastor nos compartió sobre que el propósito de Dios en tu vida no es para ir a solas, sino que hay que hacerlo juntos, como iglesia. Y al final dice una frase: estar dentro o estar fuera, ¿verdad? Pero del mismo modo,
podemos avanzar juntos, pero también podemos poner trabas a los que nos acompañan. Por eso, hermano y hermana, ten cuidado porque tu pecado afecta no solo a ti y a tu relación con Dios, sino que también afecta a aquellos que te acompañan en el camino. Por ejemplo, y los ejemplos que estoy nombrando son habituales, pero porque es bueno identificarlos. Cuando un matrimonio se divorcia, el pecado es de ellos dos, pero las consecuencias es para los hijos y también para la iglesia, donde habrá dolor, porque ¿quién se queda? ¿Quién se va? Porque si se queda uno de ellos y al tiempo viene con otra pareja, nos dolerá, porque para la iglesia nuestro hermano y hermana era el que ya no viene. Y el que viene, claro, querrá que aceptemos a ese nuevo, entre comillas, amor. Pero claro, la iglesia estaremos orando por la restauración de ese matrimonio lícito entre Dios. Y nos va a doler, porque ese pecado ha hecho herida. Y la realidad es que cuando mayor sea la posición de autoridad, mayor serán las consecuencias de tu pecado. No es lo mismo el pecado del hijo en un hogar que el pecado del cabeza del hogar. Y el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, Salomón, nos dice esto, que un poco puede estropear todo. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y hay una versión que me gusta mucho, dice, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez, de necedad, pesa más que la sabiduría y el honor. Son dos versiones diferentes, pero entre las dos queda todo más claro, ¿verdad? Qué interesante, que las moscas muertas, si te fijas, no afectan tanto cuando están encima de algo que ya está podrido. Una mosca encima de un excremento no se nota, pero sí que las moscas se estropean cuando algo es puro y da buen olor. Cuando una persona es necia, y lo asumimos como necia, vive una vida necia, es menos visible porque su necedad es lo único que hay, a fin de cuentas. Pero cuando una persona es sabia y se deja conducir por la sabiduría de la palabra de Dios, cuando comete una necedad, se nota, puede estropear muchas cosas. Es como el refrán que dice, maté un perro y mataperros me llamaron, ¿verdad? Tú puedes ser un hombre fiel, perdón, y de buen testimonio toda tu vida, pero si llegas a cometer pecado en adulterio, siempre serás el infiel y el adúltero. El mujeriego no es tan visible cuando siguen sus adulterios, porque es mosca sobre podrido, sobre excremento. Pero cuando el que no lo es, peca en ello, cuánto mal olor desprende, ¿verdad? Estropea todo lo que ha guardado en toda su vida. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Y es que no debemos relajarnos porque estemos bien, que no debemos relajarnos porque estamos haciendo las cosas bien, porque un pequeño desliz puede estropear absolutamente todo. De la misma manera que un joven o una joven que llevan un buen ritmo en los estudios, relajarse en un trimestre puede estropear toda la nota media del curso por completo. Un obrero, un siervo, un cristiano puede llevar un buen testimonio en su ministerio, pero relajarse en algo y puede llegar a estropear todo lo que era de ejemplo, toda la confianza, todo lo construido. Una persona puede llevar 10 años casado y con un buen testimonio y relajarse, y cometiendo muchos pecados puede tirar a la basura todo ese tiempo de casado. Un pastor puede guardarse y ser irreprensible, como dice la palabra acerca de los diáconos y los pastores, pero si deja entrar el pecado en su vida, puede llegar a perder su ministerio. Si te dejas que la necedad llegue y se quede en tu vida, no importa lo tan sabio que seas, porque mira lo que dice Salomón, un poco de insensatez o de locura pesan más que la sabiduría y el honor. Hermano, hermana, llega un momento en que no importa lo que hayas hecho este mes o lo que llevas haciendo durante años. Lo que importa es lo que has hecho hoy, ahora. Ah, pero me juzgas por lo que ha pasado hoy. Ya, hermano, es que es visible, es que ha pasado y en ti se nota mucho. Eres como ese perfume de buen olor y las moscas se notan mucho cuando da ese mal olor. Has llevado mucho tiempo intachable, o al menos en buen camino, y claro, ahora el mal olor se nota mucho, se nota lo que has hecho. Hermana, hay que tener cuidado, porque el desastre de un fin de semana puede tapar con su mal olor tanto tiempo de buen caminar.
Un poco puede estropear mucho en la vida. Y eso nos tiene que llevar a ser prudentes, a velar, a ser cuidadosos, a no relajarse. La frase "no pasa nada" es terriblemente dañina, es fatal. Para los creyentes esta frase no debe de estar en nuestro vocabulario. ¿No pasa nada? Claro que pasa. Es una frase que lleva a los creyentes a la ruina, a la poca santidad, a vivir en poca santidad. Por eso cuando alguien peca en la congregación, el decir "no pasa nada" no es correcto. Esta frase arruina el corazón y las conciencias. No se ayuda a esa persona en nada porque se le está haciendo sentir cómodo con lo que ha hecho. No pasa nada, todos pecamos. Si alguien te dice estas frases cuando has pecado, que sepas que no te está ayudando. ¿Cómo que no ha pasado nada? El sacrificio de Cristo es muy serio y el pecado es faltar al respeto a Cristo, a su sacrificio. Conoces la ley de Dios y la has pasado por encima. Por eso desde aquí, desde la atalaya, el mensaje es claro. Vigila, que no llegue el momento en que tu pecado salpique a tu familia, a tu congregación, de tal manera que la herida sea muy dolorosa. Desde aquí, desde la atalaya, vigila, tus actos pueden estropear el buen olor que te acompaña. Desde aquí, desde la atalaya, abre los ojos para ver si caminas en camino de necios. Desde aquí, desde la atalaya, despierta si acaso estás siendo necio. Si por la misericordia de Dios tu necedad no está salpicando con dolor a los que te rodean, da un giro. Vuelve a caminar en el camino de la sabiduría, hermano, hermana. En el temor de Dios camina. No dejes que una mosca estropee el buen olor que te acompaña. Esas moscas pueden destrozar tu vida, tu crecimiento espiritual y ministerial. Dependen de ello. Esas moscas pueden retardar la bendición en tu vida. Un poco puede afectar mucho tu vida, hermano. Hermana, recuerda las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y Pablo aquí nos recuerda que solo un pecado no se puede dejar pasar por alto, porque poca levadura es capaz de fermentar toda la masa. En Apocalipsis también Dios, cuando se dirige a algunas iglesias, las alaba y les dice todo lo bueno que tienen, pero también les dice: pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Sí, tenéis buenas obras, pero a pesar de tener un buen local, estáis fríos, o peor aún, estáis tibios. Un poco de necedad estropea mucho. Por eso en este día suena la voz desde la atalaya, para que vigilemos y no dejemos que las moscas muertas estropeen el buen olor que desprendes en tu caminar con Cristo. Y desde aquí oro por cada uno de vosotros, para que el Señor os lleve de su mano y os dé de la sabiduría y la fortaleza para no permitir que la necedad entre en vuestras vidas. Que Dios os bendiga.